Buenas tardes, señor. Espero que se encuentre bien. Soy Sara Ramírez de segundo básico, sección B, y hoy yo voy a exponer sobre el impacto del arte literario. Y una pregunta, ¿cómo impacta la literatura a nivel social? Creo que es una pregunta bastante curiosa y yo hoy quiero dar mi punto de vista personal. En ocasiones la literatura funciona como un espejo donde se reflejan muchos de los rasgos de una sociedad, por ejemplo, las novelas costumbristas o las novelas de costumbre que acostumbramos a ver o leer. La literatura funciona como un espejo y se nota más o lo podemos observar más o poner de ejemplo más en las novelas que vemos a costumbre, porque las personas o los receptores que somos nosotros podemos reflejar nuestra vida y compararla con el actor o la actriz de la novela que está tal vez pasando un problema, una situación, una alegría, lo que sea que esté pasando. Nosotros podemos reflejar nuestra vida a través de la vida del actor. Eso es lo que quiere decir que la literatura es como un espejo, porque nosotros podemos comparar nuestra vida e incluso sacar ideas de cómo afrontar adversidades que tal vez nosotros estemos pasando. A su vez, la sociedad siempre ha reaccionado e incluso ha cambiado sus patrones sociales gracias a un despertar de conciencia producto de la literatura. A la vez, la sociedad ha ido evolucionando porque la literatura desde tiempos antiguos se escribía a través de papiros, de forma cuneiforme, en las cavernas, a través de piedras, pero ahora ya no. Ahora podemos conocer nuestra historia del pasado en plataformas, en la televisión, en YouTube, en documentales, en podcast, en varias formas. Podemos observarlo en Facebook, Twitter, Instagram, varias aplicaciones tecnológicas que hoy en día tenemos a nuestro alcance. Esto gracias al avance de la tecnología, que también ha ido evolucionando con la literatura, y la nueva historia de nosotros ha sido transcrita también. En todo el mundo, la literatura ha evolucionado con su historia y cultura, pese a que el mundo está lleno de conocimientos científicos. Todos somos científicos porque todos somos curiosos, pero existen personas con cargos llamados historiadores. Y a los historiadores les debemos poder entender nuestro pasado, porque nosotros no podemos retroceder, no podemos irnos años muy atrás para conocer nuestra historia, porque en el labor de los historiadores descansa un saber fundamental, y es por ello que nosotros conocemos nuestra historia, porque estas personas son personas que vivieron en los tiempos antiguos y que transcribieron sus historias y ahora las podemos conocer. Nuestro conocimiento sobre las civilizaciones que nos han precedido es donde entra la literatura egipcia, la literatura hindú, la literatura china, la literatura hebrea, la literatura mesopotámica, la literatura grecolatina y un sinfín de civilizaciones, de culturas, de pueblos, de potencias, imperios, etcétera. Mucha historia podemos encontrar gracias a los historiadores que vivieron en el tiempo pasado, que transcribieron estas vivencias que ellos tuvieron, y es por ello que hoy conocemos lo que pasó en los tiempos pasados. Y algo que podemos hacer nosotros es transcribir nuestra propia historia para que en tiempos futuros las generaciones muy lejanas puedan conocer sobre nuestra historia. Hay muchos historiadores, pero yo quise investigar sobre tres, y el primero es Heródoto de Halicarnaso. Y Heródoto fue un historiador y geógrafo de la antigua Grecia que vivió entre el año 484 y 425 a.C. Este es considerado como el padre de la disciplina histórica en el occidente. Además, fue el primer historiador que dejó registro razonado y estructurado de acontecimientos y acciones humanas. Tenemos también a Tucídides, que fue un historiador y militar ateniense. Su obra, Historia de la Guerra del Peloponeso,
que recuenta la historia de la guerra del siglo V entre Atenas y Esparta. Él vivió esta guerra y es por eso que la transcribió y ahora la podemos conocer. Y por último, pero no menos importante, tenemos a Ana con Nemo, que vale la pena mencionar que ella fue la primera historiadora mujer desde el comienzo de la literatura. Ella fue una princesa bizantina de gran cultura, hija del emperador bizantino Alejo I Comneno y de Irene Duca. Fue la autora de la Alexia, que narra sobre la historia del reinado de su padre. Estos tres historiadores tienen mucho que contarnos, y no solo ellos tres, existen varios historiadores que nos cuentan varias explicaciones, que nos cuentan la historia de varias civilizaciones. En conclusión, podemos decir que la literatura ha marcado un antes y después en la historia del ser humano y que ha y sigue impactando a toda la sociedad con sus nuevas innovaciones. Porque en un tiempo, no sé qué más puede traer la literatura, la tecnología va a ir avanzando y la literatura nunca se acaba. Gracias por su atención, espero que les haya gustado esta presentación y bendiciones.